Buenas tardes a todas y a todos. En esta oportunidad me encuentro aquí para compartir con ustedes la explicación correspondiente a la actividad número 4, que tiene el fin de concentrarnos en la elaboración del momento 3 o el capítulo 3 del proyecto de investigación que ustedes tienen el compromiso de desarrollar para aprobar esta asignatura de investigación aplicada. En esta ocasión, el propósito de esta actividad es determinar el proceso metodológico que vamos a desarrollar en la investigación para el logro de los objetivos que nos hemos propuesto. Para ello, es importante tener claro el contenido correspondiente de este núcleo temático 3, que refiere al procedimiento metodológico de la investigación. Tiene como propósito determinar el proceso metodológico a desarrollar en la investigación para el logro del objetivo propuesto. Con tal fin, debe presentar un avance de proyecto de investigación correspondiente al momento 3 o al capítulo 3, dependiendo del enfoque de investigación. Si es cualitativa, podremos entonces utilizar el momento 3. Si es cuantitativa, podemos utilizar el capítulo 3. Con base al paradigma de investigación, por supuesto, seleccionado. En cuanto a las instrucciones, es clave que debemos siempre tener en cuenta la consulta del manual para la elaboración, presentación y evaluación del trabajo de grado, que está expuesto en el cafetín virtual con fecha 2021. La estructura del proyecto de investigación y las normas las vamos a encontrar en ese manual. Por eso que es fundamental tener a mano siempre descargado este documento para mantener una constante revisión del mismo que nos sirva de guía y de ajuste a lo que queremos hacer. Debemos elaborar entonces un esquema estructural metodológico del momento 3 o del capítulo 3 del proyecto que estamos ya definiendo, con base en los elementos exigidos en el manual. Debemos desarrollar cada elemento del momento 3. ¿Okay? Y, por supuesto, en cuanto a las formas, debemos incluir las páginas preliminares que tienen que ver con portada, índice, resumen, introducción y, por supuesto, también las referencias, además de el momento 1 y el momento 2, que tienen que ver con la caracterización. Es muy importante tener claro que el momento 2 tiene que ver con la teorización. Entonces, ya cuando entreguemos este momento 3, vamos a entregar el momento 1, la caracterización, el momento 2, la teorización, y ahora el momento 3, que tiene que ver con la sistematización de la metodología. Por supuesto, no se pueden olvidar de incluir el resumen en castellano y en inglés, que no debe exceder de 300 palabras. Bien, para la disposición de formas, ya les he comentado, páginas preliminares, momento 1, momento 2, momento 3 o capítulo 1, 2 y 3, y las referencias. Bien, ¿qué es lo que vamos a hacer en esta oportunidad? Se supone que ustedes pudieron cursar la asignatura de investigación básica, en donde les mostrábamos los elementos que estaban presentes o que están presentes dentro del proyecto en su fase metodológica. En este caso, es importante
tener muy claro que el momento 3 o el capítulo 3 va a expresar todas esas grandes acciones, esos grandes enfoques y esas grandes estrategias o actividades que vamos a usar, pero también, o que vamos a aplicar, pero también nos vamos a encontrar con los instrumentos de trabajo que vamos a aplicar. En esta ocasión es fundamental que tengamos claro que estamos ya en una fase donde tenemos que diseñar una intervención, tenemos que diseñar un sistema aplicativo, operativo, sistematizado, que nos acerque al contexto de trabajo, al contexto, al campo social, al campo humano, y que nos permita, por supuesto, recoger información, que nos permita poder interactuar con las personas o interactuar con los documentos que tenemos que interactuar para recoger la información, como si fuese en caso de que sean los documentos una unidad de información. El momento 3 o el capítulo 3 empieza por los grandes enfoques de investigación. En el caso de las investigaciones en administración, en contaduría, frecuentemente lo que se estila es desarrollar investigaciones cuantitativas. Entonces, allí es cuando tenemos que buscar en la literatura de metodologías de la investigación cuál es el enfoque metodológico más oportuno. Y podemos diseñar nuestro plan de acción, si va a ser un diseño descriptivo, si va a ser un diseño eh, explicativo, si va a ser un diseño analítico o comparativo. Todo va a ser dependiendo al objetivo de investigación que ya se marcó en el momento 1. En cuanto al enfoque, que sería el elemento con el que iniciamos, ahí tenemos la posibilidad de poder explicar las características de esa visión positivista. Perdón. Por lo tanto, en ese enfoque, nosotros podemos explicar por qué es descriptivo, por qué o en qué se caracteriza la descripción, en qué se caracteriza de repente el analítico y el explicativo. Sí, vamos a utilizar la comparación. Y por supuesto, ahí vamos a colocar si es longitudinal, transaccional, etc. O si vamos a hacer un estudio de caso, etc. Bien, ahí también tenemos la oportunidad en esta parte del proyecto 3, en esta parte tenemos la oportunidad de identificar las técnicas de trabajo. Dependiendo del objetivo de investigación, dependiendo del grupo social y dependiendo del contexto donde se vaya a desarrollar la investigación, tenemos que identificar las estrategias de trabajo, porque pueden existir estrategias individuales, estrategias grupales. Y podemos utilizar la observación indirecta o la observación directa. Si vamos a utilizar la observación indirecta, entonces nosotros podríamos conformarnos con la opinión de unos terceros, unos actores terceros. Por ejemplo, quiero explorar lo que significa el clima organizacional o la resolución de conflictos dentro de las organizaciones o otro tema que sea de interés para ustedes. Entonces, cuando yo utilizo, entre comillas, la participación de otras personas, yo estoy trabajando con la observación indirecta, porque yo no estoy viendo el objeto directamente, sino que estoy involucrando la mirada de otro participante que me va a relatar lo que está viendo sobre ese objeto. Cuando yo estoy trabajando ya con la observación directa,
Entonces, que yo estoy en el campo social, en el campo de trabajo, en el campo organizacional, yo puedo hacer registros anecdotarios, yo puedo hacer observaciones directas, puedo hacer tabla de lista de cotejos, y bueno, puedo revisar documentos, informes, etc. Dependiendo de el propósito, dependiendo del objetivo, dependiendo del contexto y el tema, vamos a elegir una estrategia. Normalmente, en este caso, utilizamos instrumentos que sean cuantificables porque el enfoque normalmente no lo exige así. No podemos utilizar, por ejemplo, un enfoque positivista donde nos interese analizar el dato estadístico y vamos a utilizar como instrumento un instrumento cualitativo, porque no hay coherencia. En este caso, en este momento 3 o proyecto 3, tenemos que identificar los actores con quienes vamos a trabajar. Es por ello que vamos a identificar o a reconocer quiénes van a ser las personas a quienes se les va a aplicar el instrumento, quiénes van a ser las personas que nos van a apoyar para acercarnos a ese grupo de personas que serían los informantes o los sujetos, mejor dicho. En ese caso, justificamos por qué estamos eligiendo a estas personas. Otro aspecto importante que es necesario destacar es el uso de los recursos, recursos materiales, recursos tecnológicos, recursos temporales, recursos administrativos, recursos espaciales, porque son elementos que están dentro de la planificación y dentro de la realización de un trabajo de investigación. Entonces allí tenemos que hacer un cronograma de trabajo, tenemos que hacer una planificación ejecutiva del trabajo, cómo sería, qué lo vamos a hacer, cuáles serían las rutas controladas de ese trabajo. También podríamos identificar si tenemos que primero que llegar a hacer contacto con alguna autoridad para que nos permita entrar en el contexto de trabajo. En fin, todo va a depender del propósito, del tema y del contexto. Y por supuesto va a depender del objetivo de investigación. Y otro aspecto importante en este momento, todos los recursos materiales son importantes que se expresen, que se declaren y cómo se van a utilizar. Por ejemplo, vamos a utilizar un salón donde vamos a realizar algunos talleres, vamos a realizar algunas aplicaciones de instrumentos. Vamos a utilizar eh, espacios de oficina, porque vamos a tener la oportunidad de visitar directamente a las personas en su trabajo, en su lugar de trabajo, etc. Otros materiales, recursos materiales que tienen que ver, por ejemplo, la computadora, una grabadora de sonido, pero hay que justificar, o sea, ¿para qué utilizar una grabadora? ¿Para qué utilizar una computadora? Y si vamos a utilizar un paquete estadístico, también tenemos que expresar cuál es el tipo de paquete. Si vamos a utilizar Excel, si vamos a utilizar el SPSS, en fin, cualquiera que sea el más conveniente, en función de sus decisiones y en función de las cualidades que puede tener este paquete para darnos un análisis estadístico más adecuado. Mm, El presupuesto es uno de los elementos que se toman en cuenta porque toda investigación genera un gasto y hay que hacer una inversión. Entonces hay que ver cómo se va a distribuir ese dinero. Recuerden que estamos en una investigación aplicada y se supone que nosotros debemos ser vigilantes y controladores de todo lo que sucede. Entonces, si el proyecto requiere una compra de un equipo especial, una compra de algunos materiales especiales, así sea papel, así sea bolígrafos, lo que sea, para llenar las entrevistas, para llenar los cuestionarios, lo que sea, para imprimir la tinta, eso tiene que estar declarado, porque eso forma parte de la operatividad. Bien, entonces,
creo que esto es todo por ahora en cuanto a lo que es la característica de la estructura y el contenido del proyecto en esta fase. Bien. En los criterios de forma, vamos a describir el método a emplear, las técnicas, instrumentos, las técnicas de análisis. Esto es muy importante porque después que ustedes aplican un instrumento, ustedes se tienen que preguntar cómo lo van a analizar. ¿Ok? ¿Bajo qué perspectiva? Bien. Recuerden que tienen oportunidad de entregar del 20 de noviembre al 25 de noviembre. Claro, siempre queda 2 días más, pero yo les recomiendo que entren el 25. Les recomiendo que entren máximo el 24. Por si acaso hay que modificar algún aspecto. Y este momento tiene que ver con todos los momentos anteriores. Por lo tanto, si ustedes tuvieron algún tipo de falla o de debilidad en el momento, en el momentos o los momentos anteriores o en las partes anteriores, ustedes tienen que modificarlo ahora. Bien. Bueno, espero que haya sido de utilidad y recuerden que estamos trabajando bajo el criterio de un informe de investigación, ¿okay? Donde se asume que estamos trabajando con un lenguaje académico, con unas normativas y, por supuesto, que se asume que estamos trabajando con una intención de aprender y a consolidar un proyecto de investigación. Bueno, muchas gracias por su atención. Y cualquier duda o pregunta la haces por el foro de dudas. Gracias, estamos en contacto. Antes de despedirme, perdón, se me olvidaba, es muy importante que ustedes tengan la oportunidad de revisar documentos sobre la metodología de un proyecto de investigación. ¿Ok? En este caso, como es una investigación aplicada, no es una investigación cualitativa en cuanto a que no es una investigación de revisión del estado del arte. Yo les recomiendo que busquen en los libros de metodología de la investigación cómo hacer esa parte aplicada. ¿Okay? Cualquier duda, ustedes también la pueden encontrar, mejor dicho, cualquier duda, la respuesta la pueden encontrar en esos libros de metodología. Pero por supuesto, yo también estoy a la orden para aclarar cualquier pregunta en relación a la parte metodológica. Bien, ahora sí, muchas gracias y hasta luego.